Vale. Hola, no sé si me escuchan, si me lo puede escribir Adrián, si se me escucha todo bien. Perfecto. Genial. Nada, vamos a darle unos minutitos para que se vaya conectando las personas que faltan. Y mientras, a ver, dame un segundito. A ver, así. La reunión está, no sé si la podemos minimizar. Perfecto. Ya estamos. Nada, me presento, yo soy la doctora Hanna Nopark, estoy trabajando en la unidad de tricología e injerto capilar de Abederma y soy docente también de este máster de tricología que se imparte en AMIR, junto con la doctora Claudia Bernardes. Es un placer poder hacer esta masterclass de un poquito hablar de la extracción y de la implantación. Y realmente al final, cuando ya termina la presentación, todas las dudas que tengan me lo apuntan en el chat y ya luego lo vamos hablando. Porque como ahora mismo no puedo acceder al chat, lamentablemente no puedo estar contestando mientras esté dando la masterclass. ¿Vale? No sé cuántas personas están conectadas, no sé si esperamos un poquito más. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Sin problemas, empezamos ya. Perfecto. Pues nada, antes de comenzar, tenemos que hacer un breve inciso o poder hablar de qué es una unidad folicular y saber la diferencia entre la unidad folicular y lo que es el folículo piloso. La unidad folicular está compuesto del folículo piloso, de la glándula sebácea, de ese músculo erector pili, así como la glándula sudorípara. Entonces, una unidad folicular puede contener un folículo piloso, pueden contener 2, 3, 4, hasta hemos visto de 5 y de 6. Entonces, por eso, cuando hablamos de unidades foliculares, que en trasplante capilar se habla de unidades foliculares, por ejemplo, 2.000 unidades foliculares, saber que si la media de esas unidades foliculares es de 2 pelos, pues estaríamos trasplantando 4.000 pelos, ¿vale? No sé si se ha entendido, pero es una nomenclatura que tenemos que tener en cuenta, que no es lo mismo una unidad folicular que un folículo piloso. Bueno, y también hacer un inciso que nosotros cuando trasplantamos necesitamos coger todo lo que es esa unidad folicular porque cada unidad folicular va a actuar como si fuese un microórgano. De nada nos vale quitar, arrancar un pelito aunque tenga esa raíz porque ahí si lo implantamos no va a crecer nada. Necesitamos que toda la unidad con todas sus células madre, la glándula sebácea, el músculo erector pili, sean trasplantados en la zona receptora para poder conseguir el éxito del trasplante. Entonces, muy importante el uso durante la consulta de un tricoscopio, ¿vale? Un tricoscopio o una microcámara. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar mirando 4 cosas. Que si tiene o no orificios foliculares en el cuero cabelludo. Eso nos va a dar información si estamos ante una alopecia cicatricial o no cicatricial. En este caso es lo que vamos a ver pues, en la gran mayoría de las consultas de tricología, en las que sí que vamos a ver todos estos orificios foliculares. Sin embargo, aquí no vemos ningún orificio folicular. Esto nos está indicando que aquí sí que estamos frente a una alopecia cicatricial, mientras que en este caso estamos en una alopecia no cicatricial. Otra cosa importante es saber si tenemos inflamación o no. ¿Cómo se ve esa inflamación en el cuero cabelludo? A veces lo vemos de esta forma, que esto es hiperkeratosis perifolicular, que nos está dando indicación de que dentro sí que tenemos inflamación. Entonces hay que primero tratar esa inflamación. Y luego otra cosa que podemos ver es si tenemos o no este tipo de eritemas en el cuero cabelludo. ¿Vale? La siguiente cosa importante a valorar en la tricoscopia es si nuestro cuero cabelludo está alterado o no. En este caso, si hay descamación, si no la hay, si estamos frente a una psoriasis, si estamos frente a una dermatitis seborreica. Son cosas a tener en cuenta.
Y por último, muy importante, ¿cuál es la estructura de ese tallo? En este caso, que estamos ante una alopecia androgenética, vemos que tenemos lo que nosotros llamamos anisotricosis, es decir, que los tallos, vemos diferentes diámetros de estos tallos pilosos y todos los que vemos finitos son los que están miniaturizados. Sin embargo, aquí que estamos frente a una foliculitis decalvante, vemos que crecen en penachos, ¿vale? Que parece que en una unidad folicular nacen como muchos pelitos. Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en la parte médica si nosotros lo que queremos hacer es hacer una cirugía? Porque realmente el éxito de un buen trasplante siempre va a comenzar con un buen diagnóstico de la alopecia. Tenemos cientos tipos de alopecia. Entonces, si vamos a trasplantar en una alopecia que no es candidata a trasplante, eso va a conllevar a que tengamos un fracaso en nuestro trasplante. Por poner ejemplos de no candidatos a trasplantes, pues alopecias androgenéticas que son cicatriciales, por ejemplo, un lupus, un lichen plano, ahora que vemos muy frecuentemente en las consultas las alopecias frontales fibrosantes, las alopecias areatas, un efluvio telógeno, por ejemplo, esos son ejemplos de no candidatos a trasplantes. Y este dibujito sí que me gusta mucho ponerlo porque a nuestras consultas sí que van a llegar muchos pacientes con unas expectativas surrealistas que tenemos que intentar decir, bueno, podemos intentar, no, a lo mejor no conseguimos hacer Tequen, pero vamos a ver qué podemos conseguir tanto con esa zona donante y vamos a intentar pues ajustarnos a esas expectativas del paciente, pero también tener en cuenta que somos nosotros los que tenemos que dirigir a nuestros pacientes y saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En cuanto al tratamiento médico, seguramente habrán oído que mínimo tenemos que conocer tres medicamentos. Está el minoxidil, que el minoxidil lo que va a hacer es intentar potenciar y estimular el crecimiento capilar, pero si no tratamos ese factor hormonal, que es lo que va a estar haciendo los folículos cada vez que estén más miniaturizados, no vamos a conseguir un resultado óptimo. Por eso utilizamos la dutasteride y el finasteride, que van a intentar controlar ese factor hormonal. Entonces, por ejemplo, estos son casos en los que la medicación ha sido su gran aliado. Estos son pacientes que realmente después de la medicación optimizada ni siquiera han necesitado plantearse un trasplante, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué es tan importante? Porque nos va a mejorar todo el pelo, tanto la zona donante como la zona receptora. Al final vamos a necesitar menos unidades foliculares para mejorar esa zona receptora y se ha visto que también tiene mejores resultados post-trasplante, ¿vale? Para que por lo menos le suene que el minoxidil, la dutasteride y el finasteride se usan mucho en la consulta de tricología. Ahora sí, vamos de lleno al trasplante capilar y sus técnicas. ¿Qué es el trasplante capilar? Realmente se trata de una técnica mínimamente invasiva en la que lo que vamos a estar haciendo es redistribuir. Nunca vamos a crear pelo nuevo, sino que lo que vamos a estar haciendo es redistribuir los pelos ya existentes. Podemos o redensificar zonas de alopecia o reconstruir, por ejemplo, líneas de implantación. Y nuestro objetivo realmente es conseguir una armonía natural, es decir, que aunque vayamos paseando por la calle, que nadie se dé cuenta que ese paciente esté trasplantado. En estos casos, me encanta poner este dibujo porque si alguien se acuerda de algún amigo, de algún pariente, que así que tenga una alopecia avanzada, siempre se van a dar cuenta que tienen como un patrón que se repite casi siempre. Es decir, que en esta zona occipital y en esta zona un poquito de los temporales y parietales, suelen, aunque tengan una alopecia avanzada, suelen mantener y no suele, aunque todo esto esté miniaturizado, esta parte es resistente.
Eso se debe a que se ha visto que esos folículos pilosos son más resistentes a ese factor hormonal. Por eso lo que vamos a estar haciendo es moviendo estos pelitos que son más resistentes a ese factor hormonal, lo vamos a mover a la zona donde queremos repoblar. ¿Qué pasa que cuando nosotros somos cirujanos capilares? Que al final tenemos que ser un poquito adivinos. ¿Qué pasa si viene Bruce Willis con 30 años y quiere trasplantarse? A lo mejor lo que vamos a hacer es un trasplante muy agresivo y vamos a bajar mucho la línea frontal, pero sin embargo, cuando ya vemos aquí en el C cómo va a evolucionar su alopecia androgenética sin medicamento, aquí es que no sé si lo consiguen ver, esta sería su zona donante segura, ¿vale? Por eso muchas veces es lo que nosotros decimos, nos tenemos que adelantar un poquito a qué va a pasar en este paciente si no se medica y no irnos más allá de esa zona donante segura, que ahora hablaremos. Por ejemplo, ¿de qué depende nuestra zona donante segura? Primero, la localización de la coronilla. Si pueden ver, en este paciente la localización de la coronilla es muy superior, en este paciente ya se va haciendo hacia abajo y aquí está muy inferior. Cuanto más abajo esté la coronilla, menos zona donante segura vamos a tener, porque la alopecia androgenética en la parte de la coronilla va como de forma centrífuga, ¿no? Sí, centrífuga, ¿vale? Y se va haciendo, se va ensanchando. Entonces, desde donde vemos la miniaturización, siempre tenemos que dejar 2 o 3 centímetros y coger de ahí la zona donante segura. Es decir, en este señor sí que, en este paciente sí que tenemos una zona donante segura muy amplia porque su coronilla, si aquí empieza a miniaturizar, sí que podemos coger como 2 o 3 centímetros. En este caso, aquí está miniaturizado 2 o 3 centímetros, ya nos quedamos con menos zona donante segura y sin embargo ya este paciente ya casi realmente no tenemos mucha zona donante segura a extraer. Al igual pasa con el occipital inferior. Este paciente vemos que tiene su occipital inferior muy inferior, aquí un poquito más arriba y en este caso está muy cercano. Entonces, como habíamos dicho, aquí tenemos una área donante segura muy amplia y sin embargo aquí no tenemos tanta área donante segura. ¿De qué depende también? De la calidad y la densidad original que tiene ese paciente. Por ejemplo, si en este paciente nos vamos a estos occipitales, que también, a esta zona temporal, que también podría ser una zona donante, no, yo, por ejemplo, no lo cogería, porque si aquí quitamos unidades foliculares, esta zona se va a ver mucho más deplesionada. Al igual que aquí, no cogeríamos esta zonita de aquí, porque ya se ve que está miniaturizado, vamos a dejar 2 o 3 centímetros y este sería un poquito nuestra área donante segura. Por eso, es muy importante saber dónde está localizado la coronilla, dónde está el tamaño del occipital inferior que tiene el paciente, si tiene o no cirugías previas, muy importante, porque no vamos a tener, a lo mejor no vamos a disponer de tantas unidades foliculares como nos gustaría para repoblar esa zona receptora y la calidad y densidad del paciente que tiene de forma natural. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos un mal diseño o hemos cogido mucha área donante segura y el paciente no se ha medicado? Pues como puede pasar en este paciente, que toda esta parte sí se había hecho una cirugía anterior, pero este paciente lo que ha hecho es no tomar la medicación y su alopecia ha ido avanzando. Porque cosa que tenemos que aclarar a nuestros pacientes es que una cirugía capilar nunca va a ser la cura definitiva contra esa alopecia. Lo que estamos creando es una ilusión óptica, pero si no frenamos con la medicación esa alopecia, va a pasar un poquito como este paciente, que su alopecia va a seguir avanzando, la zona extraída, que son esas unidades foliculares resistentes a las hormonas, van a seguir intactos, mientras que todo el resto va a seguir miniaturizando. Así que solo tener en cuenta que el buen diseño del área donante segura es muy importante.
Ahora vamos a hablar un poquito del marketing, que aquí todos al principio entramos un poquito en confusión, que es el FUS, el FUE, el DHI, yo tengo una técnica exclusiva innovadora. Realmente tener en cuenta que solo hay dos tipos de extracción y dos tipos de implantación. Con que tengan claro eso durante la masterclass de hoy, yo creo que saldré contenta, ¿vale? La técnica de extracción solo son realmente dos tipos de técnicas de extracción. Siempre se va a producir en la zona donante, donde queremos sacar esas unidades foliculares que son resistentes a las hormonas. Antiguamente solo se hacía lo que era el FUS, FUT o la tira, que es lo mismo, que cogemos una tira de esta área donante segura y vamos a posteriori, luego los técnicos lo que hacen es van dividiendo cada una de las unidades foliculares que luego se van a poner en la zona receptora. Y actualmente lo que más van a estar escuchando es la técnica FUE, que la técnica FUE es Follicular Unit Extraction o Excision, que consiste primero con un punch que nosotros llamamos que no deja de ser, vamos a hacer incisiones circulares perifoliculares. Si esto es una unidad folicular, por ejemplo, lo que vamos a estar haciendo es una incisión perifolicular para liberar esa adherencia. Cuando me refiero a esa adherencia, es también llegar a ese músculo erector pili del que estábamos hablando anteriormente para poder extraer esa unidad folicular en un segundo paso. Eso se realiza con unas pinzas, ¿vale? Entonces, para tener claro, técnicas de extracción tenemos FUS, futotira, que consiste en sacar un trozo de esa zona donante segura, y luego está el FUE, que lo bueno que tiene es que nosotros podemos escoger esas unidades foliculares de mayor, por ejemplo, de mayor número de pelitos para conseguir mayor densidad. Sin embargo, en la técnica de la tira es verdad que tenemos que utilizar lo que nos encontremos en esa tirita de pelo, ¿vale? En cuanto a las cicatrices, es verdad que la tira sí que va a dejar también esa cicatriz lineal, pero por ejemplo en mujeres que nunca se van a rapar el pelo o en cirugías muy pequeñitas todavía se sigue haciendo. Y en el caso del FUE, es verdad que muchos dicen, no dejamos cicatriz. A ver, eso es un poco mentira. Sí que vamos a dejar cicatriz, pero como se usan mini incisiones de 0,7, 0,8 milímetros, y lo que vamos a estar haciendo es, si cogemos esta unidad folicular, vamos a dejar pelitos en medio intactos. Si cogemos esta unidad folicular, se dejan pelitos al lado para que, aunque se dejen estas cicatrices que se llaman white dots, la ilusión óptica es que ahí no ha pasado nada. Este es un paciente recién salido de la operación, pero cuando todas estas mini cicatrices se cierren, realmente no debería notarse que ahí haya pasado nada, ¿vale? Por eso, nosotros como máximo vamos a coger 25% de los folículos disponibles, porque si no, vamos a dejar una cicatriz muy visible. Además, es muy importante en el caso de la técnica FUE intentar coger un área donante segura lo más amplia que podamos cogerlo. Porque si, por ejemplo, vamos a sacar, pues, por ejemplo, 3.000 unidades foliculares, no es lo mismo sacar 3.000 unidades foliculares en una zona muy amplia que 3.000 unidades foliculares en una ventanita pequeña, porque al final sí que vamos a deplesionar esa zonita, ¿vale? Recordar eso, que las unidades foliculares extraídas, esto no vuelve a crecer, que muchos pacientes se piensan que esto es que vuelve a crecer pelo, le tenemos que avisar que no, de dónde vamos a sacar esa unidad folicular, ahí se va a crear una cicatriz que no va a ser visible al ojo humano, pero va a dejar una cicatriz permanente. Ahora vamos a hablar de la zona receptora. Con la zona receptora nos referimos a, he perdido pelo aquí, quiero solucionarlo y eso va a ser nuestra zona receptora. He perdido pelo en la coronilla, pues esa va a ser la zona receptora. Las fases de la zona receptora, primero se realiza un diseño adecuado, se realiza una anestesia posterior y ya luego pasamos a la fase de implantación. Y aquí
al igual que en la zona de extracción, lo vamos a simplificar en dos tipos de técnicas, ¿vale? Está la técnica de 2 pasos o la técnica de 1 paso. En la técnica de 2 pasos, primero, da igual que sea con agujas, con blade, con lanceta, con zafiro, da igual con cualquier cosa, primero se realizan incisiones en el cuero cabelludo y ya luego con unas pinzas, con un DNI o con un kip, se van a depositar esas unidades foliculares en las incisiones ya hechas. Es decir, 2 pasos, incisiones y luego se colocan en un segundo paso la unidad folicular. Y en el caso de la técnica de 1 paso, estamos hablando generalmente, es un dispositivo que se llama implanter, que luego aquí, como lo tengo, se lo voy a enseñar, que lo que vamos a hacer es enhebrar esa unidad folicular, ya se los enseño. Se enhebra en esta agujita que lleva un canal, se enhebra la unidad folicular para que en 1 paso podamos meter esa unidad folicular dentro del cuero cabelludo. Se hace la incisión y en un mismo paso depositamos esa unidad folicular. ¿Vale? Y dice, bueno, ¿y qué técnica es mejor que la otra? Realmente no hay ninguna técnica mejor que la otra, si no todo el mundo estaríamos usando esa técnica. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Depende de la técnica elegida, pero también del número de unidades foliculares que queremos poner, de la experiencia de los técnicos, la experiencia del cirujano, la densidad que queremos poner, si tiene o no, si tiene o no pelos y solo tenemos que redensificar o si tenemos que reconstruir zonas, la dirección de esas incisiones, o sea que realmente hay mucha variedad y el resultado final va a depender de muchísimos factores. Por eso no hay ninguna técnica superior a otra, sino que realmente es un poquito, el resultado va a depender de que todo se haga bien, ¿vale? Entonces, en el caso de la implantación de 1 paso, lo que habíamos hablado son estos dispositivos que tenemos el implanter Lion, el implanter Canu, el implanter Rainbow, son marcas, pero que al final todos tienen el mismo sistema en el que vamos a enhebrar en ese canal que vemos, vamos a enhebrar la unidad folicular, que aquí muestro diferentes formas de enhebrar la unidad folicular. Hay quienes apoyan la agujita en el dedo índice, otros en el meñique, otros en la palma de la mano, pero que realmente lo único que tenemos que hacer es enhebrar esa unidad folicular dentro del canal, tener en cuenta que lo que no podemos hacer es dejar el bulbo fuera, porque lo bueno de este sistema es que lo que nos va a hacer es proteger esa unidad folicular y que el bulbo no se dañe en el proceso de la implantación, ¿vale? Entonces, esta mal puesta tendríamos que subir más y dejar la unidad folicular protegido dentro de ese canal, ¿vale? Y aquí muestro un poquito cómo es el proceso, pues, en la cirugía. En este caso, si eres diestro o zurdo, dependiendo, pues vas a tener a técnicos enhebrando y te lo van a dejar de tal forma que el cirujano le sea cómodo coger estos implanters. En este caso, lo que está haciendo es coger una bandejita que está inclinada para que esos implantes vayan cayendo y la cirujana pueda ir cogiendo esos implanters. Y luego hay otros que directamente hay un técnico que lo que está haciendo es pasarle estos implanters al cirujano para que no tenga ni que estar haciendo el acto de estar cogiendo y tirando los implanters, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de implantación en 2 pasos, como habíamos dicho, primero se realizan las incisiones y luego se va a poner las unidades foliculares.
Las incisiones se pueden hacer con agujas, con blade, con zafira, con lanceta, se pueden hacer de muchas formas. Esto depende también del cirujano y depende también muchas veces de las condiciones que tiene el cuero cabelludo del paciente, si sangra mucho o no. Esto realmente, como habíamos dicho, no depende tanto de la técnica, sino depende de muchos factores y entre ellos está cómo tiene el cuero cabelludo el paciente, si sangra o no el paciente. Entonces, volviendo al tema, incisiones se pueden hacer de muchas formas. Aquí vemos cómo ya están hechas todas las incisiones. Aquí los numeritos nos va indicando que en primeras líneas tenemos que poner unidades foliculares de 1 y ya después en las siguientes líneas ya podemos ir intercalando y poniendo unidades foliculares de 2 y luego de 3 para tener ese aspecto natural, porque si en primeras líneas ponemos unidades foliculares de 3, va a quedar un aspecto muy antinatural, porque si nos fijamos nosotros en nuestras primeras líneas, nunca vamos a tener pelo ni de 2, ni de 3, ni de 2, ni de 3, siempre van a ser de 1. Y luego gradualmente ya sí que podemos ir poniendo unidades foliculares de más pelitos. ¿Vale? Y luego, ¿cómo se hace esa implantación? Pues se puede hacer con un KIP, con un DNI, con un WOW o con pinzas. Las pinzas son las más tradicionales, pero es verdad que se ha visto que puede dañar un poquito más el bulbo, pero es verdad que si esto lo hacen técnicos que llevan mucho tiempo, o lo pueden hacer también médicos, que llevan mucho tiempo con esta técnica, lo tienen muy pulido, pero como habían visto que se dañaba un poquito más esas unidades foliculares, lo que han hecho es intentar crear sistemas para poder depositar en esas incisiones las unidades foliculares sin dañarlo. En todos estos casos lo que vamos a tener es una punta roma, ¿vale? Aquí esto sería lo que nosotros veíamos con el tipo de implanter Sharp y en este caso lo que se ha hecho es limar esta puntita porque claro, con esto tú no vas a poder nunca llegar a hacer una incisión, ¿vale? Entonces, lo único que va a hacer es lo mismo, vamos a depositar la unidad folicular dentro del canal y esto es lo que vamos a introducir dentro de la incisión que ya habíamos hecho antes, ¿vale? Y nada, poquito más. Esto es lo que nuestros compañeros que ya estaban en nuestro máster hacían para poder practicar con los implanters y para que vean que aquí lo han hecho muy bien, aquí han puesto una coronilla, aquí han puesto muchísima densidad. Y nada, les animo un poquito a que puedan participar y unirse al máster. Y para los que, bueno, si, si quieren, me dejaron el otro día un código por si quieren disfrutar de esos 15% de descuento a la hora de matricularse en el máster. Vale, entonces ahora sí o sí voy a dejar de compartir la pantalla y si tienen algún tipo de duda, ahora me comentan, ¿vale? Dame un segundito que dejo de compartir pantalla, si puedo. Si puedo y me dejan. Vale, creo que estoy teniendo problemas. A ver. ¡Ayuda! A ver, ¿qué ha pasado aquí? Uy, uy. A ver si me pueden ayudar. Dame un segundito. Vale, pues creo que no me va diciendo mi compañero las preguntas, porque estoy teniendo, como pueden observar, estoy teniendo un poquito de problemas a la hora de volver a poner el Teams. No, porque a ver si puedo aquí. ¡Ah! A ver. Bueno, lo dejamos así. Vale. Quito esta ventanita blanca y lo dejamos así, ¿vale? A ver, nada, mi compañero Adrián me va a decir las preguntas, ¿vale?
Dice, ¿cuánto tiempo se tarda en una cirugía estándar? ¡Uf! Bastante, ¿vale? Porque, claro, va a depender del número de unidades foliculares, de si las técnicos y todos tienen mucha habilidad, pero en general se tardan más de 5 horas. De 5 a 8 horas se puede tardar perfectamente. Eso también va a influir mucho en la supervivencia de esas unidades foliculares. Como habíamos hablado, las unidades foliculares se trata de mini órganos. Entonces, cuanto más tiempo esté fuera del organismo, menor supervivencia va a tener esas unidades foliculares. ¿Vale? Mientras me va escribiendo más preguntas, yo le voy mostrando un poquito también cosas que se hacen en el máster, que en este caso esto está hecho con hilos. Aquí se ha simulado un poquito la forma de la coronilla, no sé si lo consiguen ver. ¿Vale? Se ponen también pelitos blancos, pelitos negros para que vean un poquito esa diferencia de densidades. Y son cositas que se pueden ir haciendo durante el máster. ¿Vale? Y mientras me siguen explicando, pues les puedo mostrar un poquito cómo son estos sistemas de implanter, ¿vale? No sé si consiguen ver que, bueno, aquí, bueno, no se ve, yo creo. Hay un canal donde se va a meter esa unidad folicular y esto actúa como si fuese un portaminas. No sé si, bueno, mira, lo voy a mostrar aquí. Que cuando nosotros lo metemos en el cuero cabelludo, pensando que esto es un cuero cabelludo, hacemos este gesto y vamos depositando en la inclinación y en la dirección que nosotros queremos, vamos depositando esas unidades foliculares. No sé si hay más preguntitas. A ver. Vale. Preguntan que si es fácil recuperar la inversión en la formación de tricología y microinjerto. Pues sí. A ver, es verdad que realmente primero tienes que hacer una inversión para la formación, porque nosotros salimos de medicina generalmente, yo por ejemplo, yo salía de medicina y creo que de pelo a lo mejor habíamos visto 2 hojas en dermatología. Entonces, es verdad que esta formación es casi indispensable también para poder tratar también esa parte médica, porque vemos mucho esa parte médica. Pero en cuanto a cuando haces esa inversión y ya sabes, ahora está ahí bastante boom en el trasplante capilar. Y esa inversión, aunque no te vayas a dedicar al 100% a la cirugía capilar, como lleva mucho tiempo, también tenemos muchos compañeros que ni siquiera están haciendo trasplantes, sino que están pasando esas consultas como tricólogos y también están haciendo mucha mesoterapia, mucho PRP. Ahora que se pueden hacer tantas cosas, realmente esa inversión que nosotros hacemos para nuestra formación se recupera bastante rápido, ¿vale? No sé si ha quedado claro. A ver, también es verdad que es un mundo que todavía hay menos competencia que en el mundo de la estética. Entonces, es verdad que hay menos competencia, pero si eres bueno y te gusta, vas a tener bastantes pacientes, ¿vale? Entonces, aparte, estamos en España, que en España hay mucha gente calva. Entonces, realmente estamos en un buen mercado. Eso sí, hay que estudiar mucho y tenemos que saber muy bien, porque ahora nuestros pacientes cada vez saben mucho más. Entonces, si te estás dedicando a esto, hay que estudiar mucho.
porque cada vez están saliendo cosas nuevas, pero también es verdad que es una forma de tú crecer. Hace 10 años solo de forma médica solo podíamos ofrecerle el minoxidil tópico. Ahora que se pueden hacer inyecciones de dutasteride, que se está replanteando poner botox en el cuero cabelludo. Hay muchas opciones terapéuticas y cada vez esto va avanzando. Entonces, yo creo que comenzar ahora en este mundo eh, es que, ¿qué les voy a decir? Si a mí es que este mundo me ha encantado y entonces para mí, el antes y después de haber hecho este máster ha sido bastante grande el cambio. Em, a ver, que hay más preguntitas. Los pacientes con alopecias mixta, androgenética y areata tienen contraindicación del trasplante capilar. A ver, la areata, con que no se trasplante en esas placas de areata, se puede hacer, ¿vale? Pero es verdad que cuando estamos frente a pacientes que tienen una alopecia areata que son recurrentes, la alopecia areata al final es autoinmune. A lo mejor esa agresión externa que le estamos haciendo a la hora de hacer la cirugía puede hacer que provoque otra alopecia. Entonces, en esos pacientes, Mm, yo primero intentaría tratar esas plaquitas de alopecia y si no es recurrente y si se lo podemos controlar de forma prolongada, ya plantear una cirugía. De todas formas, en todos estos casos, cuando estamos frente a alopecias que están contraindicadas, nosotros también lo que solemos hacer son como patch test, le llamamos, que son zonas donde hacemos una prueba de trasplante para ver cómo reacciona el cuerpo y luego ya plantearnos un trasplante mayor. ¿Vale? Eh, mm, ¿Es fácil que te contraten al acabar el máster? A ver, es verdad que al acabar el máster, si tú pones en tu LinkedIn, he terminado el máster y no haces nada más, es verdad que no te van a llover las ofertas, te tienes que mover, pero es verdad que ahora mismo buscan a bastantes cirujanos capilares con o sin experiencia. Entonces, si al principio yo lo que digo es, ¿puedes ganar mucho dinero con el trasplante capilar? Sí, pero primero tienes que ser tú bueno. Entonces, yo creo que todo se te puede pagar con dos monedas, con la experiencia o con el dinero. Primero vamos a invertir y vamos a adquirir esa experiencia y ya el dinero verás que vendrá después. Entonces, salir del máster y que te den un trabajo, yo le diría sí a todo, porque de todo se aprende, de las cosas que se hacen mal, de las cosas que se hacen bien, pero saber que hay bastante campo. En el caso de si estamos trabajando ya en una clínica o en un hospital un poquito grande, privado, hablar con los gerentes y decir, mira, voy a hacer un máster de tricología. Yo tengo compañeros que hasta los gerentes le han proporcionado esa formación porque ahora casi todo el mundo tiene interés en abrir esa unidad de tricología y trasplante capilar. Entonces puedes empezar a formarte y ya cuando ya tengas experiencia, como vamos a estar tratando a estos pacientes durante un año con tratamiento médico, durante ese tiempo también te puedes ir formando, aparte de lo del el máster, que es verdad que primero aprendemos con limones, con naranjas, luego pasamos y lo hacemos en las pieles sintéticas, hacemos implantación y extracción en patitas de cerdo. Luego pasamos con cadáver y ya luego en la última sí que hacemos trasplante con paciente real. Pero claro, todas estas herramientas lo ofrece el máster, pero también luego tú te tienes que mover un poquito y intentar coger mucha mano, porque al final se darán cuenta que la curva de aprendizaje es un poquito lenta, ¿vale? Pero no sé ni de lo que estaba hablando. A ver. Eh, mm, 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 vale. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del trasplante? Bueno, complicaciones, primero, dejar la zona deplesionada cuando se hace una mala extracción,
necrosis también puede haber si, por ejemplo, las incisiones se hacen muy juntas o no tienes un buen control. Y todo esto realmente se habla bastante en el máster, complicaciones de direcciones mal puestas, que a lo mejor mi dirección tiene que ir por aquí y te ponen pelos muy en direcciones que no tienen mucho sentido. Cuando te hacen implantación te baja mucho la línea frontal, pero no tiene suficiente densidad, entonces te da la ilusión óptica de que ahí sí que hay alopecia. Complicaciones hay muchísimas y muchas veces ahora ya casi nos están llegando para reconstrucción, ¿vale? Porque pues ha habido un boom hace un tiempito y es verdad que son pacientes que no se han estado medicando. Entonces, muchas veces tienen zona donante un poquito depresionada, entonces hay que empezar sabiendo si se puede o no someter a otro trasplante, o sea que hay bastantes complicaciones, ¿vale? Pero si se hace bien, la verdad es que no suele haber ninguna complicación. Lo único es que son complicaciones cuando se ha hecho una mala praxis. Vale, no se hacen muy pesadas tantas horas haciendo el trasplante. Se hace pesado, pero esto es un poquito como cuando estás conduciendo. Al principio estás como al tanto de todo, estás pendiente de todo. Ya al final son tantas horas que cuando lo tienes sistematizado es bastante divertido. O sea, porque te metes como en tu burbujita y es como algo súper manual, pero algo así de forma repetitiva, es como hacer un puzzle que al final se te pasan las horas y muchas veces no te has dado cuenta de que han pasado tantas horas, ¿vale? Y de hecho, cuando empezamos con las prácticas, como estamos comenzando, es verdad que los alumnos se estresan y dicen, uff, son 10 horas de práctica y dice, uff, las primeras horas dice, me duele la cabeza, no puedo estar con las lupas y ya cuando ya vienen la segunda vez, ya le han cogido el tranquillo y ya empiezan a hacerlo. Y hay muchas que dicen, oye, ya se me ha pasado súper rápido la hora. Pues un poquito dependiendo, tienes que tener también mucha habilidad oculomotora, ¿vale? Y tener un poquito esa habilidad para poder hacer y un poquito tener esa visión de cirujana, ¿vale? Pero generalmente se suele pasar rápido. Hay técnicas robotizadas de trasplante, sí, el ARTAS. ¿Qué opción tiene acerca de estas técnicas? Bueno, el ARTA se hizo antes, pero es verdad que es un aparato que es muy caro y aparte no es algo automatizado que te lo haga el todo, sino que siempre tienes que estar tú pendiente. Entonces, con lo caro que es, ¿se usa en la actualidad? Pues la verdad es que no. ¿Para qué mentirte? Se usa, lo tienen algunas clínicas muy vanguardistas, pero es algo que generalmente no se está utilizando. Se utilizan más sistemas de extracción que tienen. Bueno, las generales, voy a explicar un poquito. Cuando hacemos esas incisiones circulares en la zona donante, ¿vale? Generalmente lo que estamos utilizando es un sistema de rotación continua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con estas no se pueden, por ejemplo, extraer pelitos largos, pero actualmente ahora se están utilizando sistemas que son multifásicos, que lo que te hacen es tanto esa rotación continua, pero te hacen también un movimiento espérate, de rotación ah, bueno, este giro que no llega a 360 y luego te hace una vibración para intentar quitar esa adherencia. Entonces, lo que te hace es una combinación de estos tipos de rotaciones para poder sacar esos pelitos. Entonces, la tendencia actual no es tanto hacia el ARTAS, sino es más un poquito a esos sistemas de extracción multifásico. ¿Recomendaría sedación o local? A ver, realmente nosotros utilizamos el local. Yo he visto también hacerlo con sedación, pero aparte de que necesitas un anestesista y se te va a elevar los costes, al final lo que a nosotros nos interesa también es que el paciente esté colaborador. Entonces, nosotros tenemos que estar moviendo al paciente durante la extracción, si estamos con la zona occipital, tenemos que ir también a la zona de los temporales, tenemos que tener al paciente un poquito con una movilidad. Y
Al igual que pasa con la zona receptora, si estamos con la coronilla, le tenemos que pedir al paciente que esté en una cierta posición. Y entonces, a mí lo que no me gusta de la sedación es que muchas veces el paciente tiene movimientos involuntarios. Estamos haciendo incisiones. Muchas veces ahí un sí y un no. Nosotros lo hacemos con anestesia local. Le damos un sedante muy flojito oral, le damos un alprazolam, se quedan muy tranquilitos y muchas veces hasta se duermen, ¿vale? Pero con decirle, mira, ¿me puedes girar la cabecita? Sí que están conscientes en todo momento, pero con la anestesia local se suele llevar bastante bien. Anestesia general no, pero sedación sí que hay sitios que lo hacen. Nosotros personalmente lo hacemos con anestesia local, ¿vale? Nada, están haciendo preguntas súper interesantes, ¿eh? No sé si hay alguna preguntita más. Bueno, listo, ya no hay más. Pues nada, chicos, ha sido un placer, ¿vale? Así que si se animan, nos veremos en las clases y si no, pues ha sido un placer poder tener esta masterclass con ustedes, ¿vale? Buenas noches y feliz Navidad. Voy a desconectar esto que no sé ni cómo se hace ya. A ver.